Bien, mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy. Como de costumbre, quisiéramos darles una cordial bienvenida a todos los que se conectan ya en este momento de desarrollo de la lección de este día. Quisiéramos desde acá, desde este lugar, agradecer a cada uno de ustedes, pero principalmente agradecer a Dios porque permite que ustedes puedan escuchar este audio en la cual nosotros vamos a ser parte de este estudio y quisiéramos que ustedes también nos acompañen. Estamos saliendo a través de las redes sociales, gracias a Dios, en todo el mundo, y quisiéramos invitarles a que ustedes también puedan compartir estos mensajes que vienen de parte de Dios. Puedan suscribirse, así nos están apoyando a poder seguir avanzando y seguir compartiendo con los que no conocen este mensaje, con todos los que realmente buscan a Dios con un corazón sincero. Quisiéramos que estos mensajes puedan llegar a ellos. Este ministerio está siendo dirigido por el Señor. Es un ministerio sin fines de lucro que quisiera alcanzar las almas que están perdidas en el pecado. Por eso, amigos y hermanos, queremos agradecer a Dios por esto, que permite que lleguemos hasta sus hogares, a cada corazón se pueda despertar la simpatía de poder mirar a Cristo crucificado y de ahí sacar el mensaje profundo y poder arrepentirnos en lo más entero de nuestro corazón. Vamos a comenzar este estudio, pero antes de poder abrir las Sagradas Escrituras, queremos orar. Ahí donde están ustedes, acompáñanos, vamos a orar. Padre maravilloso, usted que mora en las alturas de los cielos, le pedimos su ayuda en esta mañana. Sabemos que usted es grande, poderoso y que nos acompaña en todo momento. Por eso queremos pedirle su ayuda en esta época en la cual se ven muchas cosas, pero una de ellas se ve en tu segunda venida. En las cosas que pasan, usted nos anuncia porque su palabra dijo que cuando veáis todas estas cosas, sabéis que nuestra redención está cerca. Querido Padre, oramos por cada integrante de este ministerio, soldados de Jesús, por los que se suscriben y nos están apoyando, Señor, para poder seguir avanzando en este ministerio. Acompáñenos, queremos que usted sea el que dirige en este día y todo lo que hagamos y digamos sea de acuerdo a su voluntad. Se lo pedimos estos favores por los méritos y la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como título para la semana hemos tenido escapar de la confusión. Sabemos que la palabra confusión deriva de la palabra Babel o Babilonia, y en la semana hemos hablado de ese sistema que se formó hace mucho tiempo atrás, cuando después del diluvio Noé y sus hijos habitaron la tierra y nuevamente por la desobediencia de uno entró otra vez a tallar todo lo que significa pecado. Entonces, el verso para recordar está situado en 2 Corintios 6:17, dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El Señor invita a salir de la confusión. Si bien es cierto, ya no estamos viviendo con ese sistema, sino estamos viviendo en el sistema espiritual, porque la gente hoy en día se adecúa a lo que el sistema babilónico o romano enseña. ¿Vivimos en él o vivimos prácticamente en esa situación espiritual donde la confusión es a diario y cada día el mundo se pierde? Entonces, por lo cual dice, salid en medio de ellos. Cada persona que practica la confusión, falsas doctrinas, costumbres, automáticamente le pertenece a Babilonia, le pertenece a Babel. Dice Testimonio, volumen 1, página 278.
Es deber de todo hijo de Dios preguntar: ¿en qué estoy separado del mundo? Muy interesante la pregunta. Cuando uno se detiene, se pregunta: ¿en qué estoy separado del mundo? De sus costumbres, de sus ideologías, ¿de qué estoy separado del mundo? Si nos miramos al espejo que es la ley, nos damos cuenta que nos asemejamos al mundo porque estamos haciendo lo mismo que el mundo. Pero aquel pueblo que se está separando está dejando todo lo que esa Babilonia que confunde al mundo, tiene prácticamente una separación entre lo que es el pueblo de Dios y este sistema. Entonces dice: suframos un pequeño inconveniente y estemos seguros. ¿Sí? Pregunta: ¿es deber de todo hijo de Dios preguntar en qué estoy separado del mundo? Suframos un pequeño inconveniente y estemos seguros. Una vez cuando nosotros nos demos cuenta de que este sistema es un sistema de engaño, nos vamos a separar y como resultado tendremos comunión con el Señor. Mucha gente está confundida, cree que este sistema que opera en este mundo es lo que debemos vivir, pero Dios nos ha pedido apartarnos de él, salir de esa confusión. Entonces, hermanos y amigos, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué la separación es siempre la suerte del pueblo fiel de Dios? ¿Por qué la separación de un pueblo remanente? Vamos a llamarle así. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 6:17. Vamos a repetir el mismo verso, pero también vamos a utilizar el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, a la cual hay una similar invitación donde menciona el profeta que salgamos de esa confusión, porque se le va a venir lo terrible, se le va a venir las plagas, y la cual nosotros debemos tomar en cuenta eso. ¿Sí? Entonces dice, queridos hermanos, el Señor manda una invitación en el Apocalipsis capítulo 18, diciendo el verso 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ojo que viene plagas sobre un pueblo desobediente, que no salga de esta confusión. La confusión ha sido tan grande que hemos creído que Dios ha dejado dogmas en la tierra para seguir costumbres mundanas. Y cuando la gente está empleando ese servicio a Satanás, Dios le envía una invitación y le dice que salga. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Y Corintios menciona: no toquéis lo inmundo, para que no seáis condenados. Necesitamos entender qué significa el mundo y el cielo, o el mundo y lo limpio, porque sabemos que el mundo está contaminado de pecado y hay un representante de Satanás en esta tierra. El papado, el poder romano en Roma, ha hecho la voluntad de Satanás y necesitamos separarnos de las costumbres que ellos fomentan. Y por cierto, el enemigo está fomentando un nuevo orden mundial en la cual quiere que cada uno de los que pertenecen a un pueblo que sirve y guarda los mandamientos deseche sus creencias y sigan este orden que ellos han establecido. Entonces, queridos hermanos, dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No debemos tener alianza con ellos. Recuerden que el pueblo de Dios en la época de Abraham tuvo alianza con los paganos, y por esa situación el Señor los dejó, y por esa situación ellos mismos se apartaron de Dios, y como consecuencia fueron llevados esclavos a Egipto 400 años. El testimonio lo encontramos en Joyas 3, página 224, y dice: ocupen sus posiciones ahora los que sean leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid entre ellos y separaos, y no toquéis lo inmundo, que yo os recibiré y os seré por padre, y me seréis por hijos e hijas. Acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová,
en auxilio de Jehová contra los poderosos. Entonces, uno puede pedir ayuda si es que no puede salir de ese sistema. Este sistema ha sido un engaño por generaciones, nos ha hecho creer que lo más y maravilloso en este mundo es servir al papado, servir las tradiciones, y cuando nos damos cuenta es un engaño total porque no hay reverencia alguna. Apariencia nada más, podemos ver una apariencia por fuera, pero por dentro son sepulcros, como dijo el Señor, están prácticamente podridos. ¿Podridos en qué? En el sentido moral, porque hay muchas cosas que no se ve por fuera, pero por dentro ya se replica en lo que es su dogma, su escritura, que ellos mismos han fomentado. Entonces, ocupen sus posiciones ahora, los que son leales. Dios nos manda que ocupemos una posición correcta, donde estemos de parte de aquel capitán que nos está dirigiendo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la separación? Dice siempre la suerte del pueblo de Dios, fiel, porque el pueblo de Dios no se une con lo inmundo. ¿Sí? Vamos a poner la respuesta, porque el pueblo de Dios no se une con lo inmundo. El pueblo de Dios practica la justicia y va en pos de la limpieza moral. Entonces, la respuesta, porque el pueblo de Dios no se une con lo inmundo. Tenemos una segunda pregunta. Estamos hablando acerca de escapar de la confusión. ¿Qué se sabe sobre Nimrod? Ustedes conocen la historia. La historia está relatada en el capítulo 10 del libro de Génesis y el verso 9, pero podemos conocer por la historia de algunos escritores que Nimrod fue arrogante completamente cuando se le había dado honra, porque él era un hombre fuerte que les defendía de los animales a la gente, animales salvajes que había en ese entonces, y como él era fuerte cazador, les defendía de los animales. La gente lo adoró al punto que él se creía Dios. Y cuando él murió, su descendencia, o prácticamente los que vivían con él, dieron honra y gloria a este ser mortal, al punto que su nombre alcanzó, y utilizado por Satanás, se construyó una torre. Dice, queridos hermanos, el capítulo 10 del libro de Génesis y el verso 9, te invito a buscar ahí en tu Biblia, para que tú también puedas meditar en lo que estamos estudiando en esta mañana. Estamos en el desarrollo de este folleto, estamos en el desarrollo, y las lecciones automáticamente las estamos sacando de las Sagradas Escrituras. Las sacamos de las Sagradas Escrituras, pero también comentamos con el testimonio, que es el espíritu de profecía. Dice el verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod. Él fue un cazador, como ustedes lo pueden escuchar. Él era un cazador fuerte, valiente. Por eso que la gente le buscaba para defensa de los animales salvajes. Y entonces fue considerado un poderoso en ese sentido terrenal, pero Satanás tenía sus planes, hacer que él se rebelara contra Dios. Dice el testimonio, Movimiento Adventista, página 26, o el Gran Movimiento Adventista, página 26, Nimrod estableció el reino de Babel, más tarde llamado Babilonia, el primero de los gobiernos terrenales. Ustedes pueden notar la potencia mundial, podríamos llamarle así. Babel se llamó en el tiempo de Nimrod, y Babilonia ya para los tiempos de Nabucodonosor, en la cual este imperio está situado en la profecía, no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento viene a ser la Gran Babilonia, la cual también no ha perecido, continúa. Y podemos notar que Roma aún sigue, pero con el nombre de Babilonia. Entonces, queridos hermanos, dice Nimrod estableció el reino de Babel, ¿no? Fue el primero de los gobiernos terrenales. Un poco más tarde, la gente comenzó a edificar la torre de Babel para hacerse un nombre para sí y para evitar ser dispersados. Como ustedes pueden notar,
ellos fueron desobedientes al mandato divino. El Señor les dijo que deberían nuevamente multiplicarse, pero vivir apartados o separados. Él contradijo, hizo una torre, una ciudad, y quiso llegar a alcanzar la sabiduría de conocer por qué se produce o por qué se produjo el diluvio. En ese desorden y en esa desobediencia el Señor tuvo que destruir la torre, y por esa circunstancia se dieron la confusión de lenguas, los idiomas en cada lugar, en cada parte, y prácticamente es por causa del pecado, porque el Señor tenía un solo lenguaje para el mundo. Entonces, queridos hermanos, ¿qué se sabe de Nimrod? Que fue vigoroso cazador delante de Jehová. Podemos la respuesta, que fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y tenemos una tercera pregunta. Yo sé que ustedes lo están analizando, lo analizan también, porque lo que estamos hablando automáticamente lo sacamos de las Sagradas Escrituras. Si comentamos algo, puede ser que no esté de acuerdo a las Escrituras, no lo escuchen, borren de su mente, lo que sí recepcionen lo que está escrito. Entonces, vamos a una tercera pregunta y dice: ¿a qué advertencias debemos prestar atención de los constructores de la Torre de Babel? ¿A qué advertencias? En el libro de Segunda de Pedro 3, del 3 al 7, vamos a encontrar una declaración que nos hace reflexionar de cómo el Señor quiere preparar a su pueblo. Cómo el Señor ha buscado la manera más eficaz para poder dirigir a su pueblo desde ya, porque se vienen grandes cosas en esta tierra. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 3, del 3 al 7, menciona lo siguiente: para que tengáis memoria, dice el apóstol, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. El apóstol Pedro había mencionado cómo sería esa gente que vendría en los postreros días, burladores. ¿Burladores de qué? De la sana doctrina, de la palabra verdadera. Entonces dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Gente que va a empezar a burlarse porque Cristo no viene por segunda vez todavía, y que está tardando porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Esta gente no cree que el mundo fue hecho en 6 días, pues le dan mérito a lo que puede ser una evolución salida de la nada. Por lo cual el mundo entonces pereció, dice, anegando en agua. En esa época, después que el Señor había creado, ustedes saben que nuestros primeros padres pecaron. Su descendencia se conservó, pero de acuerdo a la voluntad del enemigo tenía que surgir el pecado. Y el pecado se entronizó prácticamente en Canaán, el hijo de Noé, y por lo tanto vino la consecuencia. Pero antes de eso el diluvio había acabado con los antediluvianos desobedientes de toda esa raza que pereció. Dice el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si bien es cierto, el Señor destruyó a ese mundo, a ese grupo de personas que se rebelaron contra Él a través del agua. Pero esa situación que pasó en la época de los antediluvianos no volverá a suceder. Si bien es cierto, las aguas se derramarán tanto en las lluvias como puede ser algunas cosas que suceden en el mar, pero no significa que la tierra va a ser destruida nuevamente por agua. El Señor ya prometió qué es lo que vendría y dice fuego en el día del juicio. Entonces, cuando venga Cristo, este mundo va a ser destruido por fuego, va a ser purificado por fuego. Fuego consumidor que va a purificar la tierra para dar
existencia a un nuevo mundo, a una nueva tierra. Queridos hermanos, dice la pregunta, ¿a qué advertencias debemos prestar atención, dice, de los constructores de la Torre de Babel? Que no es el mundo, que no más el mundo será destruido por agua, sino mediante fuego. La respuesta, que no más el mundo será destruido por agua, sino mediante fuego. Entonces, el fuego está reservado para el día final. Estamos hablando acerca de escapar de la confusión, porque ¿por qué confusión? Porque la mente de Satanás quiere confundir todo lo que Dios ha enviado. El mismo Señor ha enviado su palabra, está escrita, pero los agentes de Satanás tergiversan la Escritura. El Señor mencionó 10 mandamientos, Satanás saca algunos mandamientos y pone de acuerdo a su voluntad. Entonces Satanás le ha hecho guerra desde el principio y le seguirá haciendo guerra, pero tiene un pueblo que va a despertar o que está despertando, que llevará el estandarte en las filas de Cristo. Entonces tenemos una cuarta pregunta y dice, ¿cuál es el significado de Babilonia y cómo se aplica a la sabiduría humana? En Génesis 11, el verso 9, vamos a encontrar lo que menciona el libro escrito por Moisés, donde nos menciona algo muy interesante el verso 9. Dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, el resultado es la lengua de diferentes partes, diferentes naciones, donde no hay un entendimiento. Y de acuerdo a eso, la traducción del lenguaje de esos países también puede ser idolatría, porque no se adora o no se dice el nombre como corresponde, ¿no? Tal es el caso de que en algunos lugares hablamos el castellano, en otros lugares el inglés, y así todo lo que puede ser la lengua de ese lugar, de ese país. Pero Dios, cuando creó al mundo y cuando lo creó al hombre, le dio un solo lenguaje. El Señor va a volver a dar un solo lenguaje a los moradores que sean salvos, y es por eso que la confusión debe desaparecer. Dice, queridos hermanos, que ahí llamó el nombre de Babel porque se confundió las lenguas. El Señor tuvo que descender en su poder para destruir a esos desobedientes que querían alcanzar la gloria de este mundo, contradiciendo las órdenes del Creador. Dice Patriarcas y Profetas, página 119. Dice, el lenguaje era confuso, de modo que se pedía material que no era necesario, y los instructores y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a las que se habían dado. Dice, siguieron confusión y consternación, todo el trabajo quedó paralizado. Entonces, cuando los ángeles bajaron y confundieron el lenguaje de los hombres constructores, hubo una pelea entre ellos. Había una confusión entre ellos, a la cual el mismo Señor envió rayos del cielo y destruyó la torre para que no siguieran con su propósito. La pregunta dice, ¿cuál es el significado de Babilonia? El significado de Babilonia sabemos que es confusión. Vamos a poner como respuesta confusión. ¿Y cómo se aplica a la sabiduría humana? En una confusión de las falsas doctrinas, ¿no? Se aplica a la raza humana en una confusión de falsas doctrinas, porque hoy en día hay distintas doctrinas de acuerdo al mandato de Satanás. Y confunde porque la palabra de Dios está situada en una verdad, pero esta doctrina está situada en la mentira. Y lo que debemos hacer como cristianos es defender la verdad, pero de acuerdo a la Escritura. Entonces, queridos hermanos, estamos en un momento solemne donde la preparación debe ser ya, porque el Señor viene por segunda vez. Tenemos una quinta pregunta. ¿Qué relación tendrá el verdadero pueblo de Dios con Babilonia y todo lo que representa? En 1 Corintios, el capítulo 14 y el verso 33,
tenemos una declaración muy importante. En 1 Corintios 14:33. Si tienes ahí tu Biblia, no dudes en leerla, marca tu Biblia con algún resaltador para que tú puedas estudiar, para que tú puedas acordarte que el Señor vive y vendrá por segunda vez. Entonces dice el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces uno se pregunta, Babilonia, en lo que corresponde a sus dogmas e ideologías, creen que la tierra fue creada dentro de miles de años. Y las Sagradas Escrituras dice lo contrario, que fueron creados en 6 días. La ciencia, de acuerdo también con algunos católicos romanos, ya creen que el hombre fue creado de una especie animal y no del polvo de la tierra. Entonces hay gente católica romana que cree eso, pero que también amerita una explicación al Génesis 1:26, donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, queridos hermanos, esa es confusión. Podemos hablar una cosa en las Sagradas Escrituras y Satanás contradice lo que nosotros mencionamos. Entonces podemos ver ahí la confusión de parte de su doctrina. Se nos ha dejado la palabra de Dios, pero también ellos tienen un catecismo, su Biblia aparte. Entonces ellos mismos han quitado y han sacado parte del conocimiento de la Biblia o de las Sagradas Escrituras y su propósito es, ellos mismos han querido establecer o pegar otros libros que no tienen que ver nada con la salvación. Como por ejemplo, cuando ustedes buscan el capítulo 13 del libro de Daniel, en lo que corresponden en las Biblias latinoamericanas y lo que no existe en las Biblias de la Reina Valera 1960. Confusión total. ¿Por qué acá esto y por qué acá no? Es para confundir. Satanás es astuto. Entonces, dice, hermanos, que Dios no es un Dios de confusión. Testimonios, tomo 1, página 2 y también, página 2 dice lo siguiente: los seguidores de Cristo deben salir del mundo, estar separados y no tocar lo inmundo. Interesante. Y tienen la promesa de ser hijos del Altísimo, miembros de la familia real. Cuando uno no toca lo inmundo o se mezcla con estas teorías satánicas, porque ustedes saben que estas teorías completamente son mundanas, como por ejemplo cuando nosotros miramos la teoría del comunismo, lo que ellos tienen como propósito de que el pueblo salva al pueblo, una confusión total, terrible en lo que ellos creen y cómo es posible que los seres humanos puedan salvar al ser humano. Contradicen el plan de redención, el plan de salvación. Sabemos que el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo, lo dice Mateo 1:21, que Él vendría a salvar al mundo. Pero ellos no creen esto, entonces los seguidores de Cristo deben salir del mundo y estar separados y no tocar lo inmundo, no tocar lo que pertenece a su falsa doctrina, y tienen la promesa de ser hijos e hijas del Altísimo, miembros de la familia real, pero si las condiciones no se cumplen por su parte, no podrán realizar el cumplimiento de la promesa. Tenemos que tomar en cuenta de que nosotros somos los que damos el primer paso. Señor, lo del segundo, porque somos nosotros quienes elegimos salvarnos o perdernos. Es nuestra voluntad, no la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que todos se salven, pero nosotros muchas veces ponemos nuestra voluntad de no querer salvarnos. ¿Qué relación tendrá el verdadero pueblo de Dios con Babilonia y todo lo que representa? Estar separados y no tocar lo inmundo es la respuesta. Estar separados y no tocar lo inmundo. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, ustedes que están escuchando en esta mañana, este desarrollo, queremos que ustedes también lo apliquen a su enseñanza, al estudio que puedan tener, para así poder estar seguros que no pertenecemos a un mundo que nos debe dirigir, más pertenecemos
al Señor, que a través de su Espíritu Santo Él puede dirigirnos. Simplemente nosotros somos forasteros en esta tierra, no es nuestro hogar, porque esta tierra está totalmente en confusión. Vamos a una sexta pregunta, ya para terminar, y vamos a leer capítulo 20 del libro de Hechos, del 29 al 30. Vamos a buscar el libro de Hechos. En el capítulo 20 vamos a encontrar una declaración muy interesante a lo que corresponde para esta época. 20, y vamos a leer el verso 29 al 30, y dice lo siguiente. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros los rapaces, que no perdonarán, dice, al rebaño. Miren qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo para esa época veía el peligro que enfrentaba la iglesia, o iba a enfrentar. Él dice, yo sé que después de mi partida, tras de mí entrarán lobos rapaces, hombres impíos. Dice, porque yo sé que después de mi partida, y de vosotros mismos, ahora dice, cuando ellos entren, cuando ya están adentro, haciéndose pasar como cristianos, dice, y de vosotros mismos, dice, noten la expresión, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. No son los que verdaderamente han sido hijos de Dios, sino que se han infiltrado y van a hablar cosas perversas de los discípulos. Recuerden, queridos hermanos, que la iglesia adventista y las iglesias protestantes ya han sido infiltradas. Aquel que no lo quiere creer ya es su problema, pero nosotros creemos de acuerdo al conflicto de los siglos. Noten lo que dice el conflicto de los siglos en la página 215. Dice, pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Cuando el protestantismo había surgido, cuando la Reforma había surgido, ustedes saben que ellos causaron un alboroto total y Satanás tembló porque se había levantado un pueblo que defendía la verdad. Y cuando se levantó la Reforma protestante, Roma reunió nuevas fuerzas. ¿Y cuáles fueron las nuevas fuerzas? De introducir al jesuitismo, introducir a hombres que se infiltraran de ser cristianos, pero que serían perversos y que serían asesinos y todo lo demás. Si ustedes quieren saber cómo son esta organización, simplemente lean el conflicto de los siglos 215 y van a encontrar una tremenda declaración por parte de la profeta cuando ella dice, entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Este grupo sería capacitado, una mente maestra, la de Satanás, introduciría a las iglesias. Ustedes me dicen, en esta época mi iglesia no está infiltrada, te equivocas. Todavía necesita despertar, pero tu iglesia ya está infiltrada. Si bien es cierto, de repente no haya jesuitas en tu medio, pero de acuerdo a la literatura que te envían, el jesuitismo ya está introducido en tu iglesia. Por ejemplo, el conflicto de los siglos, un libro que ha sido reducido y que se está regalando, la iglesia adventista está regalando en estos días, es un libro que ha sido manipulado y ha sido también mutilado las partes más importantes que el pecador debe saber, como por ejemplo la ley de Dios. Podríamos decir que ya no es pecado transgredir los mandamientos. Entonces, el jesuitismo, con el poder del enemigo, ha causado estrago en este sentido, pero si Satanás tiene sus campeones, el Señor tiene supercampeones. Y lo digo de una manera respetable, porque tiene que superar a esos campeones. 144,000 que se estarán formando del polvo de la tierra y que se formarán de una mente maestra más de esa mente que dirige este mundo. Entonces, queridos hermanos, tenemos los 144,000 que serían hombres guerreros y que lucharían contra
este grupo que sostiene una falsa verdad. Dice, hermanos queridos, ¿cómo ataca Satanás con más fuerza al pueblo de Dios? La pregunta, vamos a la respuesta: infiltrándose en la iglesia a través de los jesuitas. Eso ya lo vimos en la época del apóstol Pablo. Y lo vamos a volver ahora también, lo vamos a volver a ver ahora también con los jesuitas. No se sorprendan que sus iglesias ya no quieran predicar la profecía de Daniel, Apocalipsis, o algunas partes donde sitúan e implican al papado como el anticristo. No se sorprendan que hoy en día los púlpitos estén llenos de show y de todo instrumento satánico. Los jesuitas han introducido todas las teorías falsas. Su propósito es acabar con el protestantismo. Y acabar con el protestantismo es acabar prácticamente con el plan del Señor. Pero ustedes saben que el Señor ha reservado un remanente y ese remanente no va a perecer hasta que Cristo venga por segunda vez. Por esa misma razón, les pedimos a ustedes que analicen, estudien sus Biblias. Si son adventistas, estudien el espíritu de profecía, porque aquel que no estudie el espíritu de profecía no llegará a entender nada de lo que significa. En esta mañana ha sido un honor de poder compartir este mensaje con cada uno de ustedes y que todo lo que hagamos y digamos sea de acuerdo a su voluntad. En el bendito nombre de Jesús, hagamos lo correcto, ¿no? Entonces, en la conclusión encontramos que en todo tiempo la confusión ha estado con nosotros. Si no bien es cierto, no lo hemos practicado, quizás algunos, pero también han estado en otros que han confundido. Pero la gracia de Dios dice, tenemos la gracia de Dios que hoy podemos salir de Babilonia y ser parte del pueblo de Dios. En esta mañana, querido hermano y amigo, un abrazo a la distancia. Comparte estos mensajes, suscríbete, porque sabemos que el tiempo está cerca y no debemos perder ese valioso tiempo. Bendiciones, un feliz día de reposo. Nos encontramos en un próximo estudio.